Primer libro de Reyes, su capítulo 16, verso 29. Leemos las escrituras en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dice así: comenzó a reinar Acá, hijo de Omri, sobre el reino, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acá, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acá, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, mal que todos los que reinaron ante él. Pero le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también Acá una imagen de acera, haciendo así Acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Palabra de Dios. Demos gracias al Señor por su palabra en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Ellas son santas, son divinas, son eternas, son poderosas. Ellas hacen en nosotros según tu voluntad. Padre, mira lo que estamos reunidos aquí por esta vía. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos esté iluminando lo revelado y nos haga entender lo que tú has determinado que entendamos aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, recordando que en la clase anterior estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de lo que era Acá, también de Jezabel. Pudimos presenciar que yo le estaba hablando a ustedes que no existe ningún espíritu llamado Jezabel, ni un espíritu llamado Acá, ni un espíritu llamado Salomón, en decir que ese hombre tiene el espíritu de Salomón, que tiene más mujeres que Salomón. No. Si un hombre ya en estos tiempos pues está operando en esa magnitud, no es que tiene un espíritu de Salomón, sino que esa persona está siendo influenciada, sea por su concupiscencia o por una entidad demoníaca para operar en esos niveles, cuyos niveles ya el hombre no debe de andar, cristiano o no, ¿verdad? Ya nosotros nos regimos no por una poligamia, sino bajo una monogamia. La poligamia es cuando un hombre tiene más de una sola mujer. Hay países que el hombre tiene más de una mujer. Su cultura, eso es lo que dice, que el hombre puede tener más de una sola mujer. Igual hay mujeres que tienen más de un hombre, pero se ve poco en esos países. Ahora, la palabra de Dios es universal. Dios no aprueba lo que es la poligamia, el tener muchas mujeres, muchos hombres. Aunque en la Biblia no aparece la palabra poligamia ni monogamia, no quiere decir que el concepto o lo que significa estaba operando en las escrituras. Es lo mismo, aunque en el Antiguo Testamento no mencione la jerarquía demoníaca, no quiera dejar dicho de que no esté operando la influencia demoníaca según las posiciones jerárquicas que se veía en la antigüedad. En esta parte, cuando estaban hablando de Acá, vimos que Acá fue ungido para reinar sobre Israel y juzgar Israel, mas él no andó en pos de eso. Ahora, él se mezcló con una mujer cuya mujer Dios hubiera dicho en Deuteronomio a su pueblo que no se ligaran a los dioses, ni a hombres ni a mujeres de otra nación ni otra tierra. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto era que la persona era mala. El hecho no solamente implicaba en el tipo de la persona, sino en la inclinación y en el arrastre que tenían esa persona a los dioses paganos, que en vez de servirle culto a Dios y adorar a Dios, adoraban a otros dioses, cuyos dioses veremos más adelante que no son
dioses como ellos lo creían, sino que eran entidades demoníacas. Entonces estuvimos hablando que Jezabel era una mujer, el padre de Jezabel era un rey de Sidón. Cuando usted estudia la Biblia y usted escucha que el profeta Elías se encontraba en Sarepta de Sidón, haciendo alusión a esa ciudad, por lo cual el padre de Jezabel estaba reinando en Sidón. Pero el profeta estaba en Sarepta de Sidón. Sarepta era una ciudad. Ahora, esta mujer llamada Jezabel era hija de ese hombre. Ahora, en vez de nosotros como iglesia hablar que cierta persona puede tener el espíritu de Jezabel, lo que la iglesia debería de entender y debería de decir, que la iglesia no puede tomar lo que es los atributos y la forma por lo cual se conducía Jezabel. Porque cuando hablamos de un patrón, cuando hablamos de acciones, ¿verdad? Sea en la actitud de que se manejaba Jezabel, por ejemplo, ser controladora, sea una mujer domativa, sea una mujer empoderada, porque aunque acá reinaba sobre Samaria, la que sabía era Jezabel. Jezabel le decía acá que hiciera cualquier cosa, pues entonces acá lo hacía. Ahora, ¿qué se saca de esa parte? Que hay un espíritu que opera llamado Jezabel. ¿Habrá una entidad demoníaca que se llame Jezabel? No. Todos los ángeles caídos son ángeles caídos. Pablo lo enumeró por renglones: principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, cuyas entidades demoníacas tienen operaciones. Ahora, la iglesia sí puede adaptar y decir que nosotros no podemos conducirnos como se conducía y se manejaba Jezabel. ¿Qué? Controladora. La iglesia o los líderes no podemos ser personas controladoras ni manipuladoras. A la persona hay que llevarla por el camino de la salvación y punto. Eso sí la iglesia puede adaptar y decir. Pero echar fuera un espíritu llamándolo Jezabel, eso es una loquera, eso es una tontería. Y aunque el espíritu salga, ya le he enseñado los motivos de por qué ellos pueden salir. No porque le digan espíritu de Jezabel, sal fuera. Entonces, el significado del nombre de Jezabel significa no exaltada o sin nobleza. La palabra nobleza tiene que ver con honestidad. Y la palabra honestidad tiene que ver con sinceridad. Ahora, el no ser honesto no depende de una cualidad ni de una entidad demoníaca, aunque ellos no lo sean. La entidad demoníaca no son sinceras, no son honestas. Ok, ellos tienen ese atributo, no son honestos, no son sinceros. Ahora, pero ese atributo no está en ellos, simplemente también está en nosotros. En nosotros está la facultad de ser honesto o no serlo. En nosotros está la facultad de ser sincero o no ser sincero. ¿Me siguen? Por lo cual, eso está dentro de nosotros, aunque la entidad demoníaca también puedan operar en esa dimensión. Por eso es que Dios nos hace culpable a nosotros de todas nuestras acciones y de todo lo que nosotros hacemos. No es que el Espíritu entre en nosotros y ya vamos a ser, no vamos a ser sinceros. No, en nosotros hay culpabilidad. Ahora, cuando una persona, que ya le he hablado a ustedes de eso, puede estar poseída totalmente por una entidad demoníaca, es cuando ese espíritu toma control total de esa persona, cuando ya la persona pierde lo que es el raciocinio, pierde la parte de pensar, de razonar, de saber elegir lo bueno o lo malo. Ahí, si ya una persona no depende de sí misma, sino ya depende de una posesión demoníaca. Porque téngalo por seguro que si el demoniado de Gadara supiera lo que el espíritu hiciera en él cuando lo tomara, él no accionara de la forma que él accionara. Eso ya estamos claros. También la palabra nobleza tiene que ver con generosidad. La palabra generosidad tiene que ver con ser misericordioso,
cosa que esa mujer, Jezabel, no lo era. Jezabel, podríamos decir que una entidad demoníaca pudo tomar el cuerpo de ella para ella operar así. No específicamente, porque ella operaba según sus deseos y según la voluntad de ella. Ahora, ella sí pudo ser incitada por entidades demoníacas para ella operar en la actitud que ella operaba. Ella no era misericordiosa. Mira que ella hizo a Nabot. Acá quería la viña de Nabot, acá le dio banda a eso, y Jezabel fue y arremetió contra Nabot y le dio la viña acá de Nabot. O sea, la mujer no tenía misericordia, era despiadada. Y no ser misericordioso no depende de una entidad demoníaca, porque tenemos un grave error dentro de las iglesias. Si una persona no es misericordiosa, decimos se le metió al diablo. No, el diablo es esa persona que no aplica la misericordia, no aplica la compasión. Ahora, de que esa persona pueda ser incitada a no ser misericordioso o misericordiosa, sí, puede haber una incitación demoníaca. Pero si esa persona por su voluntad, por su deseo, no quiere ser misericordioso, no fue que el diablo se le metió, el diablo es esa persona. ¿Cuántos se acuerdan de que Jesús, cuando está hablando con Pedro, él dice que él tenía que ser ya crucificado, maltratado y ser entregado ante los hombres? Pedro dice: maestro, que esta cosa no te acontezca. ¿Qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. La palabra Satanás significa opositor o aquel que se opone. Allí Jesús le está diciendo a Pedro que el diablo se le metió a Pedro. I'm sorry for you, my friend. Allí lo que Jesús le está diciendo a Pedro: tú me estás haciendo un opositor. ¿Por qué? Porque Pedro no quería que Jesús fuera crucificado, donde la crucifixión en Jesús lo que iba a traer salvación y vida eterna. O sea que oponerse a lo que Dios quiere hacer es ser un Satanás, aunque Satanás no esté en el cuerpo de una persona. ¿Me copian? Y la iglesia adoptó y cree que el diablo se le metió a Pedro. No, Pedro lo que en ese momento fue un opositor para que no pasara en Jesús lo que tenía que pasarle, que iba a traer salvación y vida eterna. No fue que el diablo se le metió a Pedro, porque la palabra Satanás significa opositor o aquel que se opone. Cuando nos oponemos a lo de Dios y no aplicamos ni hacemos la cosa como Dios ordena, somos opositores conscientes o inconscientes. Entonces, en yo decir espíritu de Jezabel, espíritu de acá, espíritu de Salomón, espíritu de David cuando vio Jezabel, sal fuera de ese cuerpo, eso es una mala enseñanza, una mala doctrina. Y consciente o inconsciente nos hacemos opositores de la verdad, de la claridad y la revelación de las escrituras. Por eso es que la iglesia evangélica pentecostal es una de las más conocidas como la más bullosa y la más desordenada. ¿Por qué? Porque enseñamos, decimos lo que nos llega a la boca, lo que creemos y lo que entendemos. Mas las escrituras no depende de una interpretación propia, ni tampoco de una interpretación de lo que yo creo y pienso. Porque lo que tú crees y tú piensas que está divorciado de las escrituras, abre puerta al mundo de la tiniebla para que operen en nuestra vida. Entremos. El presidente de El Salvador, en una ocasión él dijo: yo creo en Dios, soy creyente, creo en la palabra, yo no soy católico, no soy pentecostal, no soy mormón, no soy adventista, yo creo en Dios, yo tengo mi propia religión, yo creo en Dios. Esa fue su declaración en un discurso que él dio. Ok, tú eres creyente a Dios, pero el hecho que no implica que eso no te quita a ti de que tú no puedas pertenecer a una religión. La religión salva, ellas no salvan. ¿Cuál religión es perfecta? Ninguna religión es perfecta. El que es cristiano está buscando la perfección, y quien da la perfección es Cristo.
Ahora bien, la Biblia habla de que no tengamos por costumbre que no nos congregamos. Hay que congregarse. Hay que ir a una iglesia donde se hable la palabra de Dios. Ahora, donde no se hable la palabra de Dios, pues entonces sálgase de ahí. Pero donde se habla la palabra de Dios correctamente, pues allí quédese. Oh, analicemos la palabra del presidente. Aún él conozca cómo se conducen las iglesias y el negocio que muchas iglesias tienen hoy en día, eso no le da garantía a él de que él se desvincule y él no se congregue. No. ¿Por qué? Porque él hay que enseñarle que Dios está por encima de todas las leyes humanas, porque en una ocasión él dijo, en un discurso, es para que usted vea las operaciones, él dijo en un discurso que Dios sabe en el cielo y él sabe en la tierra. ¿Usted está escuchando? Que Dios sabe en el cielo, que ellos, los presos, pues están en la cárcel, ¿verdad? Pero ellos tienen que pagar por lo que hicieron. Yo estoy defendiendo al delincuente, jamás de la vida. Pero el punto está en lo que él dijo. A él se le dijo que Dios perdona. Y él dijo, bueno, como yo sé que Dios perdona, ellos que paguen su cárcel se mueran en la cárcel y Dios los perdone ahí y se los lleve al cielo. Pero mientras estén en la tierra, tienen que quedarse presos ahí en la cárcel. Ahora bien, en un contexto lo que él dice está bien. Pero, ¿y si Dios quiere sacar a algunos de esos malhechores transformados y renovados? Estar reteniendo o oponiéndose a lo que Dios puede hacer con esas personas que cometieron delitos maquiavélicos y perversos que no se justifican. Pero porque Él diga que aunque ellos sean renovados y sean cambiados por el poder de Dios, aún así tienen que quedarse presos. Bueno, supongamos que de Dios esté que algunos de ellos salgan y testifiquen lo que Dios hizo con ellos y muchos empiecen a creer en Él, en ellos, porque Dios lo cambió y Él dice que ellos no van a salir. ¿Es una oposición a lo que Dios quiere hacer con alguien o no lo es? Pues claro que lo es. Pero entonces, vayamos a la raíz. La incitación, la motivación de Él en decir que Dios lo perdone en el cielo, más aquí en la tierra tienen que pagar. Supongamos que Dios quiera que algunos de esos delincuentes salgan de ahí a predicar la palabra y Él no le abra apertura de la cárcel, porque Él dijo que tienen que durar cadena perpetua allí. Y Dios quiere que uno de esos salga y testifiquen. ¿O se está oponiendo o no se está oponiendo de Dios? Pues claro que sí. Pues claro que sí. Ahora, la entidad demoníaca, ¿usted cree que va a pasar por alto lo que diga un presidente? No creo. Entonces, aunque la incitación venga de su concupiscencia, de su ego, de su yo, eso lo van a tomar la entidad demoníaca y seguirán influenciándolo para ellos tomar control. Ahora, ese presidente necesita a alguien que lo oriente concerniente a lo que yo le estoy diciendo a usted. Pues entonces, él puede decir de boca que conoce al poder de Dios perdonador, pero él entiende que aunque Dios perdone, ellos tienen que estar presos. Entonces, es un grave error. Usted está en una posición y sea un opositor a lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Es de grave error. Tercer punto. La palabra nobleza tiene que ver con valentía. La palabra valentía tiene que ver actuar con decisiones firmes. Jezabel no andaba en decisiones firmes. No, las decisiones firmes que ella andaba y operaba eran las decisiones que ella determinaba andar. Ahora bien, estas características nada más se atribuyen a una mujer, no, también a un hombre. También un hombre entra a la parte de esta valentía.
cuando no tomamos decisiones firmes. Ahora, ¿cuáles son las decisiones firmes que nosotros debemos de andar? Lo que nosotros creemos, en lo que nosotros decidimos andar, pues no es así. Firme que es tomada con valentía, es toda aquella que vayan direccionada, orquestada y ordenada por Dios. Todo lo que el hombre haga con firmeza, que esté divorciado de lo de Dios, para Dios no hay firmeza. Porque en Dios hay firmeza cuando nosotros nos sometemos a su palabra. No hay firmeza para Dios fuera de ahí. Ahora, Jezabel tomaba decisiones firmes según su conveniencia, lo que ella decía que debía de hacerse. Por ejemplo, cuando ella mandó a decirle al profeta: me hagan así los dioses y mañana no te hago a ti lo mismo que le hiciste a mis dioses. Ella tomó una decisión firme. Ahora, esa firmeza ¿estaba condicionada y alineada a la voluntad de Dios? Pues no. Por lo cual debemos de saber cómo nosotros nos conducimos. Porque hay decisiones que nosotros vamos a tomar que Dios no la va a respaldar. Porque hay veces que no encontramos respaldo de Dios en nuestra vida. Es por nuestras malas decisiones. Porque toda decisión, por más buena que se vea, si Dios no está de acuerdo, para Dios no es una decisión firme. Por eso dice la Biblia: el caballo se alista para la guerra, pero de Dios Él da la victoria. Todo el mundo en la guerra se afirma, se alista, se prepara. Pero el dar la victoria no viene de la firmeza del hombre, ni de la preparación del hombre. Viene de Dios. Y cuando el hombre se alinea, el hombre se prepara según lo que entiende, según lo que proyecta, y no le da lugar a Dios, pues entonces allí donde no está Dios, pues está entidades demoníacas. ¿Estamos claros? Por eso David reveló un misterio poderoso para no caer en la mano de la tiniebla. David era un hombre que mató a Goliat, sabía de guerra, usaba la lanza, la jabalina, usaba el arco. David sabía usar todo el instrumento de guerra. Pero cuando David iba a la guerra, consultaba a Dios. Él no consultaba a dioses. Por eso un texto bíblico, él dice: alzaré mis ojos hasta los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero ¿por qué David mira los montes? Porque los montes era donde se practicaban hechicería, brujería, se hacía sacrificio a dioses paganos. Y David hizo una pregunta retórica: ¿de dónde vendría mi socorro? Y después dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David estaba diciendo: mi socorro, mi auxilio, mi orientación, mi calma no viene de los dioses, viene de Dios. Que hizo los cielos y la tierra. Entonces, no importa la capacidad, el talento y los dones que tengamos, aún así con los dones y las capacidades que tenemos, somos seres condicionados a dependencia de Dios. Todos, por más inteligentes que seamos, tenemos una dependencia de Dios. Por eso David era exitoso. ¿Usted cree, mi hermano? David no tenía miedo con matar a Goliat. Y la presión que Goliat metió al pueblo, y David no la cogió. ¿Usted cree que David va a tener miedo a pelear con otros ejércitos? No, David conocía de guerra. Pero David entendió que sus decisiones, su táctica de guerra, podían llevarlo a un despeñadero. Y podía ser una presa fácil del mundo de la tiniebla. Mira el nivel tan fuerte que David tenía. Que David está en el Antiguo Testamento y David entendía que todas operaciones demoníacas y toda guerra que él tenía y las prácticas paganas que el pueblo de Dios hacía eran a demonios. Eso lo veremos en el Salmo 106 más adelante. Oiga el nivel tan espiritual que David tenía. Mientras más nosotros nos conectamos y nos hacemos dependientes de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere que yo haga, pues más cerca estamos de conocer el mundo de la tiniebla, para ver cómo operan, cómo se manejan, cómo fluyen. Ejemplo, mira qué pasó en estos días.
El presidente de nuestro país salió con el expresidente Hipólito Mejía. Están hablando. Se presenta Abinader ante el pueblo y dice, nosotros ya estamos cansados y hemos solicitado a las potencias extranjeras, refiriéndose a Estados Unidos y a otras naciones, para que intervengan con nosotros concerniente a los haitianos. Tenemos 3 años acudiendo a ellos para que intervengan con que acudieran, ¿verdad?, a favor de nosotros en contra de Haití. Yo me puse a analizar, míralo ahí. República Dominicana hace años que dejó de ser República Dominicana. Nosotros nada más tenemos el título que somos dominicanos. ¿Cómo un presidente va a decir que él le está pidiendo a Estados Unidos y a otra potencia que intervengan en asuntos que tienen que ver con República Dominicana, con los haitianos? ¿Usted está entendiendo? Si Abinader es el presidente de nosotros, ¿qué rayo necesita un presidente pedirle a Estados Unidos que intervenga para mandar a los haitianos para Haití? Si nosotros verdaderamente fuéramos un país libre, independiente, ¿para qué tenemos que acudir a otra potencia? Si tenemos la fuerza y la autoridad para mandar todos los haitianos a Haití, si hay que mandarlos. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Ahora, ¿pero por qué no lo hace de esa manera fuerte? Porque no somos libres, independientes de nada. Eso ya queda en apariencia y en palabra. El que tenga oído para oír, que oiga. Si tú eres el presidente de la República Dominicana, ¿para qué rayos tú solicitas el permiso y que intervenga a otras naciones? Si tú eres el presidente de una nación, tú eres que tienes que ejecutar lo que tú quieres ejecutar. Ahí mismo él se cantó y se lloró. Es lo que está diciendo. Yo lo que soy un títere de otro. Hasta que otro no maque, hasta que otro no coma, yo no maco. Eso es lo que él está diciendo. Porque usted es el presidente. Háblele a las Fuerzas Armadas y dígale los haitianos que no tengan papeles a su país. ¿Por qué tú tienes que esperar la intervención de otro país? La voy a dejar ahí. Porque seguro ustedes son, algunos de ustedes son de Abinader y votan por Abinader. Ay, se lo voy a dejar ahí. Le voy a soltar a su presidente. Ok. Mis hermanos, es algo jocoso, ¿eh? En esa intención, en esa actitud que mostró el presidente, hay que analizarla. Hay que analizarla. Eso no podemos pasarlo por alto. Usted quiere ver detrás del telón cómo opera entidades demoníacas. Empiecen a ver cómo se maneja el presidente de su país. Y mire a ver si está alineada sus palabras a lo que tiene que ver lo relacionado con las escrituras. Entonces decimos, cuarta actitud que vienen de nuestra concupiscencia. Parte de la nobleza está la lealtad. Y la lealtad tiene que ver con fidelidad. En una ocasión yo di un estudio en una plataforma acerca de la fidelidad, la fidelidad al pastor. Y hubo una parte donde yo dije que la deslealtad se paga con lealtad. Alguien que es leal, no le sean leal, no le paga con deslealtad a aquel que le pagó mal. Porque el que vive en lealtad permanece leal aunque no le sean leal. Por eso la escritura dice que Dios permanece fiel. En otro contexto, Dios permanece siempre leal aunque nosotros seamos desleales. Pues entonces cuando alguien nos sea desleal, no podemos pagarle igual como ese nos pagó.
Por eso dice las Escrituras, a que te haga un mal, devuélvele un bien. Porque devolverle un mal, aquel que te devuelve un mal, tú no estás operando como las Escrituras quieren. Tú te estás oponiendo a las Escrituras. No, ese me traicionó. Tú vas a ver lo que yo le voy a hacer ahora. Bueno, esa intención la va a oler la entidad demoníaca y van a influenciarte para que tú le pagues mal a aquel que te pagó mal. La Biblia dice que cuando tú le haces el bien a aquel que te hace el mal, ascua de fuego toma un montón en su cabeza. ¿Sabes cómo se interpreta la palabra ascua de fuego? Se está refiriendo tizones encendidos, bien calientes. Imagínate un tizón, un carbón encendido que bote un fuego. Tú se lo pones en la cabeza de una persona, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. O sea, la palabra está interpretando alegóricamente que cuando alguien te hace un mal y tú le pagas con un bien, su mente va a quedar tan confuso y tan trastornado que entidades demoníacas van a operar en esa persona a trastornarlo por hacerle mal a alguien que le hace bien. Eso es lo que dice las Escrituras. Tú, esas personas que te han pagado con maldad, con la shon hará, todos los que te han maldecido, todos los que te han hablado mal, que han sido incitados por demonios para hablarte mal, cuando tú le haces un bien a esa persona, ascua de fuego toma un montón en su cabeza. Usted no ha visto lo que le pasó a Judas. Jesús le pagó con bien y Judas le pagó con mal. Cuando Judas viene donde el maestro, arrepentido, luego de ser incitado por entidades demoníacas para entregarlo, que Judas viene, Jesús le dice: amigo, mi amigo, ¿a qué has venido? Jesús no sabía que él fue a entregarlo. Sí, pero Jesús a la deslealtad de él se la pagó con lealtad. Jesús nunca le dejó de llamar mi amigo. Por eso vemos que cuando Judas se va, no aguanta la presión demoníaca y se ahorca. Porque cuando él vio que Jesús le dijo, mi amigo, ¿a qué has venido? Eso golpeó a Judas. Porque el mundo espiritual estaba esperando que Jesús arremetiera en contra de Judas y le dijera: vete de ahí, hijo del diablo, usted me va a entregar. Si Jesús hubiese hecho eso, abre puerta al mundo de la tiniebla y hubieran operado en él. Porque está en nuestra concupiscencia en pagarle mal en aquel que nos pagaron con mal. Pero en Dios está en pagarle bien a aquellos que nos hacen el mal. ¿Usted cree que Jesús la puso fácil? Cuando Jesús dijo: al que te pida lleva una milla, llévalo dos. Jesús no está diciendo que te deje usar de otro, o te deje manipular de otro, o te deje engañar de otro. Jesús lo que está refiriendo: si alguien te pide que lo lleve una milla, llévalo dos. O sea, si alguien te paga con un mal, págale con un bien. El favor, devuélveselo más grande de lo que él espera. El que traiciona y el que no es leal está esperando que tú en un momento le seas desleal. Pero cuando a ese desleal le pagas con lealtad, ay papá, tú lo estás llevando no una milla, 2 millas. Y eso va a amontonar ascua de fuego en su cabeza. O sea, cuando tú haces el bien a que te hace el mal, ese tú abriste puerta a la tiniebla para que entorpezcan a esa persona. Escucha el misterio lo que le estoy diciendo. ¿Tú quieres eso? No, tú no quieres eso, ni podemos desearle eso a ellos. Pero el punto es, ahí donde entra la parte justiciera de Dios. La parte justiciera de Dios es cuando tú, la hashon hará, la maldad que te hacen, tú la devuelves con una lashon kadó. Al que te maldiga, bendícelo, dice Jesús. Al que te diga una palabra lashon hará con maldición,
y te maldiga, devuélvele una palabra, la shonkado, bendícelo. Cuando tú bendices que te maldice, tú no abres puerta al mundo de la tiniebla. Bueno, seguimos. Quinta parte, buen corazón. La palabra nobleza tiene que ver también con tener un buen corazón. Y tener un buen corazón es tener buenas intenciones. Acuérdese que le hablé que la mayoría de veces cuando la Biblia habla de corazón, no es el 98%, no es hablando del músculo que palpita. Nuestro corazón no piensa. No piensa. Está hablando de nuestra mente, donde está la sabiduría. ¿Y dónde se asciende la sabiduría? En la parte del cerebro consciente, la parte inteligente, la parte que razona, la parte que nos da la facultad de elegir lo malo o lo bueno. Por eso le dije, cuando la Biblia dice de toda cosa, el hombre, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, que es del mal a la vida. La palabra corazón que aparece allí es Lev. La palabra Lev significa sabiduría, significa razonamiento y entendimiento. ¿Y con qué nosotros razonamos? ¿Con qué nosotros tenemos entendimiento? Es con el cerebro, no es con el corazón. Cuando usted siente palpitazos en el corazón, fíjate, cuando tú vas al médico, ¿qué te dicen? Tú bebes mucho café, tú te estresas mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú te estresas, tú pierdes desgastidad de la mente cerebral. Tú cargas el cerebro. Cuando tú cargas el cerebro, tú no puedes pensar bien. Y por no pensar bien, eso le manda un mensaje a los órganos de tu cuerpo. Por eso los órganos de nuestro cuerpo sufren alteraciones y enfermedades. Porque una persona estresada no puede pensar bien. Una persona enojada no puede pensar bien. Y eso le hace daño a nuestro cuerpo. ¿Me está copiando? Por eso los doctores saben mucho, porque nuestro cuerpo reacciona a lo que nosotros pensamos. Cuando nuestros ojos ven un peligro, ¿qué es lo que tú piensas? Que te van a matar. ¿Y qué es lo otro que tú piensas? Yo no quiero morir. Como tú no quieres morir, ese pensamiento le manda un mensaje a tu músculo y tú comienzas a palpitar y no quiero morir. O sea, le mandaste un mensaje a tu corazón, comenzó, porque nadie se quiere morir. Tu corazón no vio, lo que vieron fueron tus ojos. Y lo que tus ojos vieron, le mandó un mensaje al cerebro, aquí hay peligro, nos van a matar. Y ese peligro le mandó un mensaje al corazón que te alteró. ¿Está copiando? Está hablando un chin de neurociencia usted. Soltemos la neurociencia, por eso para que usted entienda. Ok, las buenas intenciones están en nuestro cerebro. Nosotros somos los que decidimos ser bueno o ser malo. Aún ven incitaciones demoníacas, en nosotros está la facultad de ser buenos o ser malos. Por eso es que seremos culpables de todo lo que nosotros hagamos. Ok. Entonces, ya vimos cualidades que no tenía Jezabel. Una persona no exaltada y sin nobleza. Oh, pero Jezabel era exaltada ante los Baales que ella tenía. Ante ellos era exaltada. Ante los séquitos que ella tenía, ella era exaltada. Pero ante la justicia divina de Dios, ella no era exaltada. Porque ella no tenía ninguna intención buena a lo de Dios. Ella reinaba con Acab, pero no amaba al pueblo de Dios. Le voy a enseñar algo. Todo el que es pastor, que instruye en la iglesia, junto a los líderes, si nada más quieren oprimir al pueblo, no me habla a mí custearme el pueblo. Todo líder que oprime al pueblo no lo ama. Vayamos a los presidentes. Tú, el presidente que oprima al pueblo,
y aprueba leyes que no van a favor del pueblo, esa no es una persona que tiene buena intención, aunque de boca lo diga. Porque si con lo que tú tienes buena intención, tú no lo castigas, tú no lo maltratas, tú no lo hostigas, sino tú buscas el bien para la misma. Seguimos. Dice el verso 33 de Primera de Reyes, capítulo 16. Hizo también acá una imagen de acera. ¿Cuántos se acuerdan la imagen que le envié de acera? En la imagen que yo le envié, esa imagen que yo le mandé de esa mujer, esa imagen que yo le envié está en Israel, en uno de los museos de Israel. Esa diosa la tienen allá, dibujada a sí mismo como yo se la envié. Una estatua tienen ellos. Mire por qué Israel tiene vigente esa estatua. Porque toda la historia de Israel, usted va a encontrar el nombre de la diosa Acera. Toda la historia de Israel, usted va a encontrar la diosa Acera. Todos los reyes que se levantaban en Israel, levantaban esa estatua en símbolo de idolatría y de adoración a esa estatua. Por eso Israel en la actualidad la tiene en un museo. ¿Para qué? ¿Para adorarla? No. Para que el pueblo vea qué era lo que a ellos por año y por tiempo le era de maldición y le era de perdición, por ello adorarlo y venerarlo. Por eso dice un adagio: tú nunca puedes olvidar de dónde Dios te sacó. Tú nunca puedes olvidar el pasado, porque si olvida el pasado, estamos propincos a repetir el pasado. Ahora, en nuestro presente, tenemos que andar con el porvenir que nos espera, sin obviar el pasado. Olvidar el pasado no quiere decir que yo tengo que andar en el presente, en la práctica del pasado. No, sino que en todos los eventos, todo lo bueno que yo paso desde ahora en adelante, no me puede dejar llevar a olvidar, creerme la gran cosa, porque debo recordar de donde Dios me sacó. Por eso el pueblo de Israel en un museo tienen esa imagen de acera, para cuando ellos quieran desviarse del Dios verdadero, se acuerden lo que esos dioses provocaban en ellos. ¿Qué provocaban? La ira de Dios. Cuando ellos iban en pos de esos dioses, la ira de Dios se rebelaba en contra del pueblo de Israel. En la imagen que yo le envié, usted va a ver que la parte como de los senos de la imagen se ven dos, un hombre de este lado y uno de este lado. ¿Por qué el pueblo de Israel tenía esa imagen de acera en eso entonces? Por la simple razón: los pechos de una mujer amamantan a un niño. Entonces, la creencia pagana que la diosa Acera era quien le daba la fertilidad de esos frutos. Salió el mango, ellos tomaban el mango y le daban gracias a la diosa Acera por permitir que esa mata diera su fruto. Esa era la adoración que le daban las tierras extranjeras a esos dioses. Israel, sabiendo que Dios es el que trae la lluvia, la temprana y la tardía, y el que trae fertilidad, en vez de adorar a Dios por los frutos que daban los árboles, ellos también le daban la gracia a la diosa Acera. Entremos en contexto. La diosa Acera era una creencia pagana y el pueblo de Israel la adoptó, aún en los tiempos de acá. Ahora bien, esa diosa de Acera se le atribuían a una divinidad fuera de este planeta. Esa es la creencia pagana. Pero detrás de eso, ¿qué es lo que se ocultaba? ¿O qué es lo que se oculta? Entidades demoníacas, que lo veremos más adelante. Entidades demoníacas se ocultaban detrás de eso. Mientras las naciones paganas
creían que estaban adorando a un Dios, ellos estaban adorando demonios que se ocultaban detrás de eso. Oh, entonces hay que enseñar y aplicar que hay demonios o entidades demoníacas o ángeles caídos llamados demonias. No, ellos no hay ángeles caídos llamados demonias. No. O sea que si usted escucha un loco que anda predicando diciendo que hay demonios que son hembras, eso es fao. Eso es ponchado. Ese se ponchó. No hay un demonio que se llame hembra. Eso era cultura pagana. En las culturas paganas, a esa diosa Cera la atribuían como una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es quien da el seno, es la que amamanta y alimenta un niño. Y como la semilla y el árbol se daba, ¿verdad? ¿Quién va a comer hoja? Nadie va a comer hoja. Lo que se come es el fruto del árbol. Entonces, como el fruto del árbol lo que se come, eso era la fertilidad. Y en un acto simbólico, eso representa a la mujer, porque la mujer es la quien amamanta. ¿Me están siguiendo? Y como los árboles, la fertilidad de los árboles eran los frutos, le atribuían a esa operación como que era una mujer. Esa era la práctica pagana. Y esa práctica la adoptó el pueblo de Israel. Entremos en contexto. Porque la práctica pagana entendieran que la diosa Cera era hembra. ¿Vamos a decir ahora que hay demonios llamados demonias? No. No lo hay. Y si decimos eso, estamos enseñando lo que prácticas paganas enseñaban. Porque en Dios, en el reino de Dios, no existen demonios llamados demonia. No existen. Por lo cual, los hombres que estamos aquí, no le digamos a una mujer demonia, porque no hay demonio llamado demonia. Hermano, ríase un chin. No se pongan tan serios. No lo hay, mis hermanos. Cuando usted escuche, que no lo dudo que usted vaya a escuchar eso. Sí, como quiera se lo dicen, pero no. Ninguna mujer se le mete un espíritu llamado demonia. No. Sea hombre o mujer, se le meten entidades demoníacas. Los ángeles son asexuales. Los ángeles no tienen sexo. Ahora, con la personificación que se personificaban los ángeles, era en forma de hombre, cuya forma no la tomaban ellos. Dios era que le daba el permiso que tomen figura de hombre. ¿Me siguen? Ellos son asexuales, no tienen sexo. Ahora, con lo que ellos más se pueden identificar es con la parte masculina que femenina. No hay un texto bíblico que mencione una entidad angelical que tenga una forma de una mujer. No lo hay ni lo habrá. Eso venía de traducciones paganas. Y todo lo que no es de Dios no es de por qué recibirlo. Seguimos leyendo. Haciendo acá, más que todos los reyes de Israel que reinaron ante él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces podemos presenciar lo que acá, junto a Jezabel, pudieron provocar. La ira de Dios. Ahí el pueblo, por causa del pecado que ellos andaban y operaban, pudieron ver la ira de Dios. Pero analicemos algo. Cuando el pueblo andaba extraviado, ¿qué Dios hacía? Dios levantaba un profeta y le anunciaba al pueblo que se retratara de su mal camino. Miren un punto. Dios levantaba un profeta, le anunciaba al pueblo que se retratara de su mala práctica y andara en la obediencia de Dios. Un paréntesis aquí. Un paréntesis. Hoy en día, nosotros no adoramos a la diosa Cera. Pero
en un acto camuflajeado, mire cómo opera la diosa Cera en un contexto. ¿Dónde podemos ver una ilustración de una imagen y detrás de esa imagen creen que están honrando y venerando a Dios? Bueno, nuestros amigos, no hermanos, porque no son mis hermanos, los amigos católicos, ellos tienen a Jesús en una cruz. Eso es idolatría. Ellos lo pueden poner como les dé su gana, y eso es idolatría. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Entonces, la iglesia católica es como un brujo me dijo a mí: yo entro a la iglesia católica, invoco al diablo y el diablo sale. Que el Señor lo reprenda. Yo le pregunté: ¿por qué tú dices eso? Y él me dijo: porque la iglesia católica es idólatra cuando ningún demonio cree que Jesús está en una cruz, si él bajó de la cruz y resucitó. A lo bajan de la cruz y resucitó. Un brujo sabe más que los católicos. Oiga, un brujo dijo que los mismos demonios saben que Jesús, ese no es Jesús, que él resucitó, que no está en la cruz. Entonces, mira cómo la iglesia seguimos atrayendo rasgos paganos desde la antigüedad. Y esos rasgos paganos que vemos en la actualidad son incitaciones demoníacas. Todo el católico que anda con la cruz se pone en una cruz con carbón ahí. Su idolatría, hermano. Le guste o no le guste. Su idolatría. Es su adoración a Dios. Adoración al diablo. Señor lo reprenda. Camuflajeada de que a Dios. Entonces, el pueblo provocaba la ira de Dios. Aquí la palabra ira que aparece no podemos interpretarla como nosotros la interpretamos. Recuérdense que la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. El error no está en la ira. El error está en pecar en la ira. Porque Jesús se airó y cogió un chucho y le dio chucho a los cambistas en el templo. Jesús pecó. Jesús no pecó. Jesús se airó, pero no pecó. La ira de Jesús fue una ira justa, una ira con la Shon Kadosh, una ira santa. ¿Por qué? Porque en el templo en ese entonces, a la gente que Jesús le dio chucho tejido, en ese lugar era un lugar que tenía que conmemorar una celebración, que era la Pascua. Y en el lugar donde tenían que tenerlo cotejado y adornado y arreglado para celebrar la Pascua, ahí tenían un mercaderío, compra y venta de animales. En el lugar donde se tenía que consagrar al pueblo para esperar la Pascua y adorar a Dios. Por eso Jesús lo impulsó a ellos de ahí. Oh, ¿qué de entender al texto? Que va a haber momentos que la injusticia te va a provocar ira, pero en medio de esa ira, en vez de tú manejarte con injusticia, debemos manejarlo con justicia. Oh, ya yo entiendo que cuando le digo a alguien bajo una ira, le digo una verdad a alguien, yo no estoy pecando. Porque Jesús cogió un chucho y le dio golpe a todo el mundo. Él pecó, él no pecó y dio chucho tejido. Ahora, eso no es una puerta para que demos chucho, no podemos dar golpe. Ahora, pero la parte del chucho, ahora se interpreta que cuando yo le digo una verdad a alguien, si es corrupto, corrupto, si es ladrón, ladrón, si es avaro, avaro, yo no estoy mal con Dios, porque estoy llamando las cosas tal y como son. Y estoy haciendo cumplir lo que el hombre debe de hacer cumplir. ¿Cuántos me siguen? El templo es símbolo de las iglesias actuales.
Agárrese ahora. El templo donde Jesús cogió el chucho son las iglesias actuales. Si en una iglesia que yo me congrego me manipulan, me incitan a pecar, no hay crecimiento espiritual. Yo tengo toda la jurisdicción como miembro. Decirle al pastor, en esta iglesia no se enseña la palabra de Dios. En esta iglesia lo que se enseña es diezmar y ofrendar. Aquí no se enseña palabra de Dios. Oh. Por eso cuando la Biblia dice, es mejor obedecer a Dios que ante los hombres. Obedecer a Dios es hacer lo justo, hablar lo justo, practicar lo justo y en contra de lo que está en contra de la justicia. Pero muchos callan porque tienen miedo que los pastores lo voten de la iglesia, que se quede con su iglesia. En esa iglesia no está Dios, en esa iglesia está el diablo. La iglesia que no encamina a alguien a Dios, no me diga a mí que ahí está Dios. Canta, predica, exhorta, cámbiate, anda con la Biblia, anda ensacado, anda con la corbata. Si tú no me encaminas a Dios, allí no está Dios. Ahí se aplica lo que dice la Biblia. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aquellos que no te conectan con Dios, aquellos que te aplauden el pecado y te aplauden lo malo, no me digas que allí está Dios. Son sinagogas de Satanás. Que el Señor los reprenda. Pero la iglesia dogmática ha enseñado que tú no puedes decirle al pastor su verdad, que tú no puedes decirle a un líder su verdad. Mira, si el líder está mal, jala al líder y dígale, Dios me mostró que usted se está masturbando, Dios me mostró que usted es un chimoso. Oh, y porque tú sos un miembro pasivo, Dios no te puede hablar. Ah, la iglesia dogmática, si Dios te habla, ¿sabes qué te dicen? Oye a pero nosotros somos los líderes y Dios no nos habla. ¿Cómo te va a hablar a ti? Es a nosotros que Dios tiene que hablarnos. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Usted se puede convertir hoy. Y hoy usted es un instrumento de Dios, no del diablo ni del pastor. Usted no es un instrumento de reglas dogmáticas de una iglesia. Porque quien habla y revela es Dios, no el pastor. Dios no habla ni revela, ni se adapta al tiempo eclesiástico que tengamos en el evangelio. Dios no se adapta a eso. Dios se adapta a alguien que se adapte a Él. No importa el tiempo. El que tenga oído para oír, que oiga. Y el que le está hablando un pastor con 12 años casi en el evangelio y conozco esos principios, el hecho de yo ser pastor no quita que Dios le hable, que se convirtió ahorita. El que se convirtió ahorita y me dijo, Dios me habló, le digo, dime lo que Dios te habló, mi hijo. Humilde y lo escucho. Y le digo, te habló Dios. Porque esto no es de nosotros. Pero la iglesia es ahora. Tú te conviertes hoy. Tú no eres líder. Tú no diezmas ni ofrenda. Y tú dices, Dios te habló. Mentira. Dios no te habló porque tú no diezmas ni ofrenda. Tú estás en desobediencia. ¿Quién le dijo a usted que porque tú no diezmas ni ofrenda, Dios no te va a hablar? Dios te va a hablar. Hermano, que tengo oído para oír, que oiga, estamos terminando casi por hoy. Entonces, yo no me voy a someter a ninguna de esas iglesias. Este que está aquí no. No, este que está aquí no. Eso no es arrogancia, eso no es altivez, pero a mí nadie me va a dogmatizar. A este que está aquí no. Nadie a mí me va a dogmatizar. No, que no predique eso porque eso no es ético. Yo conozco lo que es la ética, la hermenéutica. Yo conozco todo eso. A mí no me venga con eso, adjudicarme eso. Si hermenéutica vamos, Jesús no tuvo hermenéutica ni homilética. Porque públicamente Jesús dijo, Jesús dijo, sepulcro blanqueado a los fariseos, a los saduceos. Sepulcro blanqueado a lo público, Jesús se lo dijo. Jesús no fue al templo a decírselo. Jesús se lo dijo al aire libre. Ustedes son sepulcro blanqueado.
¿Dónde está la ética? ¿Sabes qué te enseña la ética dogmática? Que en una campaña tú no puedes decir a la gente que se arrepientan. Oye. No predique eso. Predica amor. No predique el pecado. Que eso lo hacemos en la iglesia. Mentira suya, mentira del diablo, mentira de los demonios, mentira del concilio, mentira del dueño de un concilio. El Cristo mío, el que me libertó a mí en la cárcel de la Victoria, públicamente decía a los discípulos: hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos mandan a hacer, mas no hacen. Agárrese. Ese soy yo. A mí nadie me va a atrasar y a mí nadie me va a encasillar a dogma ni a estatutos que un pastor establezca que no vaya de acorde a las escrituras. Si va de acorde a las escrituras y es beneficioso a mi crecimiento, allí yo me quedo. Si no es beneficioso a mi crecimiento, de allí me voy. Yo no pierdo nada. Yo no pierdo en tener una iglesia grande con aire. Al contrario, yo tengo lo que necesito. ¿Qué es lo que necesito? Una iglesia con aire. Una iglesia grande. Yo necesito a Dios y yo tengo a Dios. Donde quiera que yo me congregue, si son humildes y aplican la palabra, allí yo estaré. Sencillo. A mí no me hace grande un lugar ni un local. A mí me hace grande Dios. Yo engrandezco el lugar por lo que tengo de Dios. A mí no me engrandece el lugar. Usted y yo engrandecemos los lugares donde nosotros vamos teniendo a Dios. A mí no me hace predicador una iglesia grande. A mí me hizo predicador Dios. Y punto. Ay, que mi iglesia es bonita, mi iglesia es grande. Y si allí no está Dios, ese templo se vuelve sinagoga de Satanás. Sencillo. Hermano, esto es así. Esto es así. Y mire, la iglesia la iglesia mía, la gloria de Dios, es una de las iglesias estructural más bonitas. Pero eso no es lo que identifica que Dios esté. Lo que identifica que Dios esté es que le dimos lugar a Dios en ese lugar, que lo hicimos casa de Dios y puerta del cielo. Le dimos lugar a Dios. Tú el que viene aquí, ¿sabes lo que dice? Que no se quiere ir de aquí. Es porque la iglesia es bonita. Es que cuando llegan se olvida que están en la victoria. Eso. ¿Es por la estructura? No. Es que cuando usted entra, usted no sé, el ambiente no es lo que usted le hace sentirse bien, es que Dios está. Oh. Entonces no depende del lugar, depende quién está en el lugar y quién llega al lugar. No se pierda con eso. Termino con esta cita por hoy. Vaya a esta cita, Segunda de Reyes 21, del 1 al 7. Otra cita para terminar por hoy de esta enseñanza. Segunda de Reyes 21, del 1 al 7. Hermano, mire, suelte ese miedo de pastores y líderes que le dicen a usted: si te vas de esta iglesia, tú vas a caer en maldición. Mentira. En maldición va a caer esa iglesia por dejar ahí a alguien que Dios le revelaba. Escuche. No, si te vas de esta iglesia, tú vas a caer en maldición. Mentira suya. En maldición está usted, que está dejando ir a alguien que está en bendición. Oye, ahora, porque un miembro se vaya de una iglesia y que va a caer en maldición. A mí es que tienen que decírmelo. Son abusadores. Porque prefieren vete descarriado o descarriar que en vete en crecimiento. Porque si no me quiero congregar en tu iglesia, déjame ser feliz en ir a otra. Y deséame el bien. Deséame que yo prospere. Deséame que si no pude crecer allá, que pueda crecer en otra iglesia.
Pero ¿por qué tienes que decirme que es maldición? Y después, cuando tú te vas, decirle a los miembros, no se junten con fulanita de tal o fulano de tal que salió en maldición de aquí. Oye, en maldición está ese que dejó perder una bendición de su iglesia. Oh, pero venga acá, mi hermano, suelten esa loquera, mis hijos, ¿oyeron? Si usted no está creciendo en el lugar donde usted está, muévase de ahí, muévase de ahí, muévase en alta, muévase en alta. Llévese de mí, usted no va a quedar maldición nada. ¿Qué fue? De esa es la próxima clase que vamos a hablar de Manasés. Y veremos el más desenlace, qué más práctica pagana de invocación a demonios estaba haciendo Manasés en ese entonces. Nos falta hablar de Manasés y de Acaz, otro rey, y vamos a hablar de los dioses y las definiciones de los dioses que adoraba, los dioses que más adoraba Israel en los tiempos antiguos. Eran más dioses, pero vamos a hablar de 5 dioses que ellos más tenían dentro de ellos y dentro del templo. Y veremos la exigencia que pedían esos dioses. Así que mis hermanos, mis hermanas, terminamos por hoy. Recuérdese que cuando el profeta Elías, en el capítulo 18, 16 al 19, cuando se encontró con Acá le dijo a él, ¿por qué tú has corrompido al pueblo de Israel y ha provocado que el pueblo de Israel se alborote? El profeta le dijo, no, yo no, sino tú y tu casa ha corrompido al pueblo. ¿Por qué? Porque acá se mezcló con la idolatría. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto, con operaciones de principado? Y con presidente y con reyes. Sí, la iglesia, que es usted y soy yo, tenemos facultad, legalidad de parte del cielo, de decirle a un presidente que lo que han traído miseria a un país son ellos y no la iglesia. Porque acá quiso culpar al profeta en decirle que el mal que vino a Israel fue por causa del profeta, por declarar la palabra que no iba a haber lluvia ni rocío. Mas el profeta le dijo, no, yo no, sino tú y tu casa ha corrompido a todo Israel. Por eso el mal ha venido a Israel. O sea, si Dios a usted le mostró que un presidente de un país o un gobernante, por él manejarse no de acuerdo a la ley de Dios, y el mal ha venido a esa nación, usted como iglesia tiene autoridad, legalidad del cielo de decirle a ese presidente o a ese gobernante que el mal ha venido por causa de la corrupción de ellos y no por causa del pueblo. El que tenga oído para oír, que oiga. Suelte eso en decir, no, yo no me meto en eso. Sí, usted tiene que meterse en los asuntos de su padre, como Jesús le dijo. En los asuntos de mi padre me es necesario estar. Y si Dios le mandaba palabra a los reyes y a los profetas, ¿por qué tú crees que tú como hijo de Dios no tienes que hablarle a los reyes y a los profetas y a los gobernantes? Pues si Dios lo hacía, ¿por qué tú no puedes hacerlo según el orden de Dios? Claro que la iglesia tiene que hacerlo. La iglesia no puede estar a favor de ningún partido político corrupto y mafioso. La iglesia no puede aplaudir eso. La iglesia tiene que estar en contra de eso. La iglesia no tiene que tirarse fotos con corruptos que están soyugando al pueblo, porque es hipocresía. Tú sabes que un presidente se está manejando mal y te tira una foto y te ríe y le abraza. Eso es hipocresía. Y Dios no va con la hipocresía. Este que está aquí entendió tu asunto. Para mí nadie es grande. Grande Dios. Simple y llanamente.